Vamos a empezar en cómo nace tu amor por el fútbol. Mira, yo recuerdo, yo soy de Acapulco, nací en Acapulco, y cuando por trabajo mi papá me fue a los 5 años a Puebla, Sí. ahí fue donde empezó mi pasión por el fútbol. La realidad es que en el colegio recuerdo perfecto que cuando iba en Kinder 3, así que es de mis primeros recuerdos, Wow. y todos mis compañeros se fueron a su clase de fútbol y yo no fui porque fui el único niño que no le dio la circular a su mamá para que lo metieran a fútbol. Y me acuerdo que dice mi mamá que hice un berrinche enorme y me llevaron al entrenamiento y desde ahí me apasionó y ya, así que hasta ahora. ¿Tenías familia que jugaba fútbol o de No, no, nadie. Ah. Nadie de mi familia juega fútbol. La verdad que a mí desde el momento que empecé de portero justo Está me bien. encantó. Sí. Y creo que toda persona que me conoce desde niño te habían dicho te iban a decir que iba a ser futbolista porque se lo decía yo a todo el mundo. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y tienes más hermanos? ¿También tienes familia grande de hermanos? Soy hijo único. Yo soy hijo único. Del lado de mi esposa donde es grande, porque ellas son 6 hermanos. Y justo a mi ok. esposa yo la conocí en Puebla Sí. y la conocí por su hermano, que su hermano era mi mejor amigo en la escuela. ¡Ay, wow! Justo hoy en día es mi compadre, es el padrino de mi Claro. primer hijo, de Julio. Yo soy padrino de su segundo hijo y bueno, así que ellos son mi familia grande, digamos, así son mis hermanos. De ahí es el gusto por tantos hijos. Exactamente. Oye, ¿y cómo es que llegas a Santos? Porque ese es tu primer equipo, ¿no? Sí. Pero, ¿estuviste desde chiquito o cómo fue? No, mira, yo, bueno, jugué en Puebla, jugaba en el colegio y en una escuelita. Pero en Puebla, ¿te fuiste a vivir a Viví en Puebla? Puebla o sea, nací en Acapulco, viví hasta los 5 años. Ajá. Luego viví en Puebla de los 5 a los 9, si no me equivoco. Sí. Y luego de los 9 a los 15 estuve en Acapulco. Ah, ok. Cuando regresé a Acapulco, digamos que ya entré más en una academia de fútbol, digamos, en forma. Iba todos los días a entrenar, de lunes a jueves. Ok. Y iba a la escuela de Jorge Campos, justo. Ah, Entrenaba en mira. la escuelita de Jorge Campos. Y a los 15 años fui a un torneo estatal de esos que hacen del selectivo de Acapulco, que va al torneo a representar a Guerrero. Sí. Y me llevó David Patiño. David Patiño era el entrenador de ese equipo. Y a los 6 meses David se va al Santos, de técnico de segunda división, y me invita a ir a prueba. Y así que fui a prueba y fui en septiembre de 2006. Y en diciembre de 2006 fue a la prueba, digamos, a la que ya era para quedarte para el siguiente torneo y fui uno de los seleccionados. ¿Cuántos años tenías ahí? 15. ¿Y te fuiste tú solito? Yo solito. ¿Y como a casa club y así o qué? Casa club. Justo, imagínate, pasé de estar yo solo en mi casa con mis papás y con mis abuelitos a pues, convivir con otros 20 chavos. La realidad es que recuerdo a casi todos, me tocó ver pasar muchísimos en Casa Club, porque en ese momento yo era el más chico. Ok. Y me acuerdo que yo salí de Casa Club a los 20, siendo el más grande. Ah, no, pues sí estuviste ahí. Sí, un estuve montón. 5 años en Casa ¿Y Club. cómo recuerdas esa parte de tu vida? O sea, ¿estaba padre estar en la casa club o fue como difícil por estar lejos? Y Fíjate así? que al principio sí fue difícil, porque bueno, yo recuerdo que las pruebas fueron un 15 de diciembre y me dijeron, tú tienes que estar aquí el 28. Sí. Así, ¿cómo? Pues ya no vas a regresar ni a clases. Bueno, en la secundaria que iba en Acapulco me hicieron así que el paro de ayudarme para que pudiera nada más, iba bien en calificaciones, presentar los exámenes parciales y los finales y terminé tercera de secundaria, ya prepa la estudié en Torreón, pero recuerdo mucho que iba a llegar yo al equipo de tercera división. Ok. La verdad es que anduve re mal y me bajaron al equipo de reservas y yo estaba tristísimo porque pues iba para el equipo de tercera y no era ni siquiera el suplente, el tercer portero en el de reservas. Y los primeros 2 meses, digamos que sí la pasé mal. Sí. O sea, mal en el sentido de que pues, yo traía otras expectativas Claro. y pues, no estaba jugando. Pero recuerdo mucho al director de Fuerzas Básicas en ese momento, en paz descanse, que era Mauricio Peña, que estuvo en Pumas, coincidencias de fútbol, estuvo en Pumas y luego estuvo en Santos. Y me dijo, oye, Julio, yo no sé contigo en qué nos equivocamos. Así me dijo, me acuerdo. Y yo le dije, no, conmigo no te equivocaste, yo juego en primera división. Y me dijo, mira, que tienes personalidad. Le digo, claro que tengo personalidad, sé lo que quiero. Y me acuerdo que me picó el orgullo en ese momento. Y terminé jugando, fuimos a un torneo de esos que hacen igual de fuerzas básicas, sub-15. Okay. Yo iba de suplente y a la media terminé jugando y me fue muy bien. Sí. Y al siguiente torneo ya subí al equipo de tercera división y ya fue todo. O sea, de fuerzas básicas pasaste a tercera y luego hiciste segunda y así, o Sí, ya de ahí sí, brincaste. de tercera, fíjate, fue muy chistoso porque subí Sí. a tercera y en tercera, a veces, pues, ya ves que ahí siempre rotan en fuerzas básicas, va 2 y 2. Y recuerdo mucho, bueno, ese torneo me fue muy bien, terminé jugando yo la liguilla y todo. Y ese torneo habían llegado,
bueno, ese año habían llegado al Super Santos Osvaldo Sánchez, el Chato Rodríguez, el Tan Ortiz, había regresado Bozo, Ludueña, era un equipazo. Sí. Y a mí, recuerdo que en diciembre me marca el entrenador de porteros y, dato curioso, dice para los más chavos, entrenábamos en unas canchas que se llamaban Santa Rita, que era en Torreón, en las afueras de Torreón, nada que ver con lo que hoy en día es el TCM. Y estaban las canchas del primer equipo, que eran 2 de pasto, Sí. y ya, un cuadrito que era su vestidor, y las 3 de tierra, que eran las de los de fuerzas básicas. Y yo siempre terminaba de entrenar y me quedaba a ver el entrenamiento del primer equipo, siempre, porque iba a la escuela en la tarde. Y cuando terminaban los entrenamientos, muchas veces, hoy lo hago yo, pues Osvaldo, el Gordo Becerra, que eran los porteros, Sí. pues ya salían y decían, pues mándanos un portero. Yo ahí estaba con mis guantes, literal, ya en tenis de así, pero yo, dijeron, mándanos algún portero de segunda o así, pero estaban entrenando y decían, no, pues tú. Y me metía al tiro a gol y así. Y recuerdo mucho con Ludueña, con Benítez, con Bozo, con el Chato. Qué padre. Y al principio no agarraba ninguna, pues era un chavito de 15 años. Sí. Pero después como que le fui agarrando la onda y resulta que ese torneo de diciembre Osvaldo se rompió el hombro y lo operaron. Y tenían que llevar un portero de fuerzas básicas a la pretemporada. Y me llevaron a mí. ¡Guau! Decidieron llevarme a mí porque pues, Daniel Guzmán, Sí. pues, bueno, Sí, Daniel debutó a sí, Andrés, si no me equivoco. Sí. Daniel Guzmán era el técnico del primer equipo. Dani, su hijo, jugaba conmigo en tercera. Y Mira. iba a ver los partidos de tercera y me dijo, no, a mí Julio me gusta, tráiganselo para la pretemporada. Y me llevaron a la pretemporada. Imagínate, de pasar un año antes, a los 15, de estar cepillado en el equipo de reservas, a ser el portero de fuerzas básicas que llevaron a la pretemporada con el primer equipo. Qué padre. Y o sea, ¿para ti era mucha presión o era motivación? No, el era estar? motivación. ¿Sí? Era motivación porque aparte Wow. Osvaldo era mi ídolo desde niño. Sí. Hoy en día es mi amigo y Sí. platicamos muchísimo, pero recuerdo que para mí era lo máximo porque él se venía recuperando de la lesión, iba a ir a la pretemporada, porque fue, pero en sí no iba a jugar los partidos. O sea, jugaban obviamente Becerra, que era el suplente, y Panchón, uno que era el tercero. Sí, pero pues yo estabas entrenaba ahí, con ellos, claro. yo hacía todos los ejercicios y así. Claro. Y me acuerdo mucho de eso porque eran, la verdad, muy paternales. En especial Osvaldo y el Gordo eran muy paternales Sí. conmigo. ¿Siempre fuiste portero o en algún momento sí fuiste jugador? No, un rato sí me dio por ser delantero de ¿Ah, sí? chiquito. Era medio izquierdo o delantero izquierdo porque soy zurdo. Eres zurdo. Es la única, ok. de portero es la única posición que no sirve ser zurdo. O sea, en todas las demás dicen que ser central, Sí. que ser delantero, todo sirve ser zurdo. El portero Sí. yo creo que es la única que no. Pero bueno, sí, un ratito me dio por ser delantero. Justo cuando era chico en Puebla, Sí. mi mejor amigo, el que te digo, él era portero. También José, mi cuñado, era portero. Él es más alto que yo. Ok. Y siempre dice él que me sentaba en la banca él, porque yo le digo, no, yo me iba de delantero para que jugaras tú. Le digo. Pero un ratito fui delantero y ya después regresé a lo de siempre. Ok. ¿Y cómo es de que, o sea, ya te quedas en el primer equipo? Fíjate, subo al primer equipo a la pretemporada, obviamente normal, empieza el torneo, me bajan a mí a mi categoría Ok. y resulta que el técnico que tenía en tercera Sí. lo suben al equipo de primera A, que en esa época había filiales, todos los equipos de primera tenían un filial en primera A. Ajá. Y Pedro Muñoz, que era mi entrenador, en primera A me sube a mí al equipo de primera A. O sea, yo me salté segunda, digámoslo así, de tercera me salté a primera A. Ok.